La salvó de una mordida de serpiente en el desierto, sin imaginar que era una heredera millonaria y que terminaría enamorándose de él. «¡No te muevas!», gritó Mateo sujetando con firmeza la pierna de la joven rubia mientras aplicaba unas hojas verdes sobre la herida enrojecida. «Duele», respondió ella con la respiración entrecortada intentando apartarse. «Si te mueves, el veneno circulará más rápido», explicó él con voz autoritaria pero tranquilizadora, sosteniendo la pierna de la mujer con determinación. «Confía en mí, estas plantas neutralizarán parte del veneno». El sol del desierto de Sonora caía implacable sobre ambos. A pocos metros, una camioneta amarilla permanecía estacionada, testigo silencioso de aquel encuentro inesperado. Las montañas rojizas se alzaban majestuosas en el horizonte, mientras la vida de la joven pendía de las hábiles manos de aquel desconocido. «¿Cómo te llamas?», preguntó él intentando mantenerla consciente. Camila», respondió ella con dificultad, recordando su identidad falsa. «Camila Robles. Soy Mateo Guzmán. Respira profundo, Camila. Te llevaré al hospital». Horas antes, Mateo había comenzado su día como cualquier otro en San Miguel de Sonora. El desayuno familiar transcurría en la modesta cocina donde su madre, doña Mercedes, preparaba café mientras Lucía, su hermana menor, revisaba unos cuadernos universitarios. «El doctor Bermúdez dice que necesitas la operación antes de 3 meses, mamá», insistió Lucía mirando a su madre con preocupación. Doña Mercedes se llevó la mano al costado, disimulando una punzada de dolor. «Esas cosas cuestan mucho dinero, hija. Ya bastante hace tu hermano trabajando doble turno». Mateo apartó la mirada, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Conseguiré el dinero», aseguró mientras terminaba su café. «El grupo de hoy es grande, y los gringos suelen dar buenas propinas. Podrías aceptar la ayuda de don Ernesto», sugirió Lucía. «Sus cheques llegan cada mes». «Ni lo menciones», cortó Mateo golpeando la mesa. «No necesitamos limosnas de desconocidos. Esta familia se mantiene con trabajo honrado». Mateo salió apresurado hacia el centro turístico del pueblo, donde su jeep aguardaba para la excursión diaria. Como guía del desierto, conocía cada rincón de Sonora y su flora medicinal, conocimiento heredado de su abuelo materno. Mientras tanto, en un lujoso apartamento de Ciudad de México, Carolina Rivero arrojaba algunas prendas en una maleta. «No puedes escapar así, Carolina», la voz grave de Ernesto Rivero resonaba en la habitación. «El matrimonio con Javier Mendoza asegurará el futuro de la empresa». «¿Mi futuro o tus negocios, papá?», respondió ella, cerrando la maleta con brusquedad. «Tengo 27 años y nunca he tomado una decisión por mí misma. Todo ha sido planeado por ti y la junta directiva». «No entiendes lo que está en juego», insistió Ernesto. «Vicente está moviendo fichas en el consejo. Si no consolidamos la alianza con los Mendoza...» «Basta, necesito tiempo para pensar», lo interrumpió Carolina. «Me voy unos días, no intentes buscarme». Horas después, con el cabello recogido bajo una gorra, lentes oscuros y ropa sencilla, Carolina llegaba a la pequeña terminal de autobuses de San Miguel. Dolores, su asistente personal, era la única que conocía su paradero. «Te registré en el hotel con el nombre de Camila Robles», le había dicho por teléfono. «Ten cuidado. Vicente ha estado preguntando por ti». Aquella tarde, Camila se unió al grupo turístico de Mateo. Fascinada por la naturaleza salvaje que nunca había experimentado, se alejó del grupo para fotografiar un raro cactus en flor. Absorta en la belleza del espécimen, no advirtió el siseo amenazador que se acercaba. El grito de advertencia de Mateo llegó tarde. Cuando se giró, la serpiente de cascabel ya había atacado. En un movimiento instintivo, Mateo se lanzó hacia ella, recibiendo parte del impacto en su propia mano mientras apartaba a Carolina del peligro. Con habilidad adquirida tras años en el desierto, Mateo extrajo parte del veneno, haciendo un pequeño corte y succionando. Luego aplicó un emplasto de plantas locales que siempre llevaba en su morral, y así se encontraban ahora, bajo el implacable sol, él sujetando la pierna herida de Carolina mientras aplicaba conocimientos ancestrales para salvarle la vida. «Tengo que llevarte al hospital», dijo, levantándola en brazos como si no pesara.
El veneno de cascabel es lento pero peligroso. Carolina, sintiendo que las fuerzas la abandonaban, se aferró al cuello de Mateo mientras él la cargaba hacia la camioneta. Por primera vez en su vida privilegiada, su destino dependía completamente de un desconocido, un hombre del desierto con manos firmes y mirada determinada. «Gracias», susurró antes de perder la conciencia, mientras Mateo aceleraba por el camino de terracería, dejando tras ellos una nube de polvo rojizo que se elevaba hacia el cielo del Sintotzentatzen. Atardecer sonorense. La luz matinal se filtraba por las cortinas descoloridas del modesto hospital de San Miguel, cuando Carolina abrió los ojos. Le tomó unos segundos recordar dónde estaba y por qué le dolía tanto la pierna. «Buenos días, bella durmiente», dijo una voz familiar. Carolina giró la cabeza y vio a Mateo sentado junto a la cama, hojeando una revista vieja. «¿Has estado aquí toda la noche?», preguntó sorprendida. «Alguien tenía que asegurarse de que no te convirtieras en zombi», bromeó él sonriendo. «El doctor Bernal dice que la herida está limpia. Tuviste suerte, el veneno apenas entró en tu sistema». Carolina intentó incorporarse, pero un dolor punzante la obligó a recostarse nuevamente. «Me salvaste la vida», dijo mirándolo directamente a los ojos. «No sé cómo agradecértelo». «Es mi trabajo», respondió Mateo, encogiéndose de hombros. Aunque normalmente los turistas siguen las instrucciones de no alejarse del grupo. Carolina desvió la mirada avergonzada. «No soy muy buena siguiendo reglas». 2 días después el doctor Bernal le dio el alta. Para sorpresa de Mateo, quien había venido a recogerla, Carolina anunció que no regresaría inmediatamente a la ciudad. «He alquilado una cabaña cerca del centro», explicó mientras cojeaba ligeramente hacia la salida. «Quiero fotografiar más de tu desierto». «¿Mi desierto?», Mateo arqueó una ceja. «No sabía que tenía escrituras». «Hablas de él como si te perteneciera», respondió ella sonriendo. «Se nota que lo amas». Mateo se ofreció a llevarla hasta la cabaña. Durante el trayecto, Carolina observó fascinada cómo la gente del pueblo lo saludaba con respeto y cariño. «¿Creciste aquí?», preguntó. «Nací entre cactus y arenas», confirmó él. «Mi abuelo era un conocido curandero local. Me enseñó todo sobre las plantas medicinales antes de morir». «¿Las mismas que usaste conmigo?». «Exacto. La medicina moderna es buena, pero el conocimiento ancestral sigue salvando vidas». En los días siguientes, una rutina inesperada se estableció entre ellos. Cada tarde, después de sus tours programados, Mateo pasaba por la cabaña de Carolina para mostrarle lugares que los turistas convencionales nunca veían. Oasis escondidos, formaciones rocosas milenarias, y el cielo estrellado más impresionante que ella jamás había contemplado. Una noche, sentado sobre una manta frente a una pequeña fogata en medio del desierto, Carolina se atrevió a preguntar: «¿Y tu padre? Nunca hablas de él». El rostro de Mateo se ensombreció. «Nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Se fue a la ciudad por grandes oportunidades y nunca regresó. Mi madre dice que murió, pero nunca vi una tumba». «Lo siento», murmuró Carolina sintiendo que había tocado una herida abierta. «¿Y tu familia?», preguntó él cambiando de tema. «Una fotógrafa viajera debe tener historias interesantes». Carolina sintió una punzada de culpa. Cada mentira la alejaba más de la posibilidad de ser honesta con él. «Mi padre es muy controlador. Quiere que siga sus pasos en los negocios familiares». «¿Y qué negocios son esos?», preguntó Mateo curioso. «Importaciones y exportaciones», respondió vagamente. «Nada tan emocionante como salvar vidas en el desierto». Mateo soltó una carcajada. «Te sorprendería lo aburrido que puede ser cuando no hay turistas imprudentes que rescatar». La conversación fluyó naturalmente bajo las estrellas. Carolina se sorprendió a sí misma, riendo con libertad, algo que rara vez hacía en las rígidas cenas corporativas a las que estaba acostumbrada. Una semana después, Mateo invitó a Carolina a cenar en su casa. La joven aceptó con entusiasmo, ansiosa por conocer más de la vida del hombre que comenzaba a ocupar sus pensamientos. La casa de los Guzmán era modesta pero acogedora. Doña Mercedes, una mujer de rostro amable marcado por el dolor, la recibió con calidez, aunque Carolina notó su ocasional gesto de incomodidad cuando se movía.
Por fin conocemos a la chica serpiente, exclamó Lucía sirviendo agua fresca. Mi hermano habla tanto de ti que ya siento que te conozco. Lucía, la reprendió Mateo, visiblemente avergonzado. Durante la cena, Carolina quedó impresionada por la inteligencia de Lucía, quien explicó sus planes para estudiar medicina. Quiero combinar la sabiduría tradicional con la ciencia moderna, explicó la joven con pasión. Hay muchos remedios del desierto que podrían revolucionar la medicina, como las plantas que Mateo usó contigo. Es un sueño hermoso, comentó Carolina. ¿Ya has aplicado a alguna universidad? La pregunta generó un silencio incómodo alrededor de la mesa. Las universidades de medicina son caras, respondió finalmente Lucía. Por ahora junto dinero trabajando en la cafetería del centro. Carolina quiso ofrecerles ayuda económica, pero se contuvo, intuyendo el orgullo de la familia. Esa noche, mientras Mateo la acompañaba de regreso a su cabaña, el teléfono de Carolina vibró con insistencia. Era Dolores. Debo contestar, se disculpó alejándose unos pasos. ¿Dolores? ¿Qué sucede? Tu padre sufrió un infarto, Carolina. La voz de Dolores sonaba angustiada. Está estable, pero pregunta por ti. Y Vicente está aprovechando tu ausencia para tomar decisiones en la empresa. Carolina sintió que el mundo se detenía. Su padre, a pesar de sus diferencias, era su único familiar directo tras la muerte de su madre. ¿Qué tan grave es?, preguntó, dándole la espalda a Mateo para que no viera su rostro descompuesto. Los médicos dicen que se recuperará, pero necesita reposo absoluto. El problema es Vicente. Ha convencido a 2 miembros del consejo de que tu padre no está en condiciones de dirigir la empresa. Estaré allí en cuanto pueda, prometió Carolina. Mientras tanto, asegúrate de que el doctor Fontana lo atienda personalmente. Y Dolores, no le digas a nadie dónde estoy. Al colgar encontró a Mateo observándola con curiosidad. ¿Problemas? Mi padre está enfermo, respondió ella con honestidad. Pero no puedo volver todavía. ¿No puedes o no quieres?, preguntó Mateo con una intuición que la sorprendió. Ambas, admitió Carolina, sintiéndose atrapada entre 2 mundos que tiraban de ella con igual fuerza. 2. El amanecer encontró a Carolina sentada en la pequeña terraza de su cabaña, contemplando las montañas que se teñían de naranja. 2 semanas habían pasado desde la llamada de Dolores, y aunque recibía actualizaciones diarias sobre la salud de su padre, había decidido quedarse en San Miguel un tiempo más. Café para la fotógrafa madrugadora. Mateo apareció en la entrada con 2 tazas humeantes y una sonrisa que aceleraba el corazón de Carolina. ¿Cómo sabías que estaba despierta?, preguntó ella, aceptando agradecida la bebida. El desierto me ha enseñado a rastrear, bromeó él sentándose a su lado. Además, tu luz estaba encendida desde las 5. Carolina suspiró, incapaz de ocultar su preocupación. ¿Tu padre sigue mal?, preguntó Mateo con genuina preocupación. Está mejorando, respondió ella, pero hay complicaciones familiares. ¿El negocio de importaciones? Carolina asintió, agradecida por no tener que elaborar más mentiras. Te propongo algo, dijo Mateo de repente. Hoy no tengo excursiones programadas. ¿Qué tal si te muestro un lugar especial? Podrías tomar esas fotos que tanto buscas. Horas después, tras una caminata que puso a prueba la resistencia de Carolina, llegaron a un asombroso conjunto de formaciones rocosas que enmarcaban los restos de un asentamiento indígena ancestral. Los antiguos sonorenses creían que este era un portal entre mundos, explicó Mateo, mientras la ayudaba a subir un último tramo empinado. Un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Carolina contempló maravillada los petroglifos que decoraban las paredes rocosas. Fotografió cada detalle con entusiasmo, olvidando momentáneamente las preocupaciones que cargaba. Es como si el tiempo se detuviera aquí, comentó bajando su cámara para admirar el paisaje. Mi abuelo decía que en lugares como este se revelan las verdades del corazón, respondió Mateo acercándose a ella. Sus miradas se encontraron con intensidad nueva. Sin pensarlo, Carolina se inclinó hacia él. El beso fue suave al principio, casi tentativo, para luego transformarse en algo más profundo y verdadero que cualquier cosa que hubiera experimentado antes.
Al separarse, Mateo acarició su mejilla con ternura. Esto no estaba en el itinerario turístico, susurró ella sonriendo. Me estoy tomando ciertas libertades como guía, respondió él con picardía. El regreso al pueblo transcurrió entre conversaciones ligeras y silencios cómplices. Carolina sentía que flotaba, dividida entre la culpa por sus mentiras y la felicidad pura de estar con Mateo. Mientras tanto, en Ciudad de México, Vicente Rivero revisaba documentos en la oficina principal de Empresas Rivero. ¿Ha habido noticias de mi prima?, preguntó a su asistente. Nada concreto, señor, pero Ramiro Cruz está siguiendo una pista en Sonora. Vicente sonrió con malicia. Perfecto, dile que sea discreto. No queremos que mi querida prima se asuste y regrese antes de tiempo. Los días siguientes fueron los más felices que Carolina recordaba. Cada amanecer traía nuevas aventuras con Mateo. Exploraciones de cuevas ocultas, visitas a familias indígenas que conservaban tradiciones milenarias, y noches contemplando estrellas que en la ciudad eran invisibles por la contaminación. En la clínica local, Mateo y Carolina esperaban para ver al doctor Bernal. Doña Mercedes había sufrido un episodio de dolor intenso la noche anterior. El doctor dice que necesita un tratamiento especializado en Ciudad de México, explicó Mateo apretando los puños con frustración. Pero cuesta más de lo que podemos pagar. Carolina sintió que su corazón se encogía. Podría resolver ese problema con una simple llamada, pero revelar su identidad significaría perder la autenticidad que había encontrado con Mateo. Debe haber alguna solución, dijo tomando su mano. Quizá alguna fundación o programa de asistencia. Ya he intentado todo, respondió él con amargura. Incluso consideré vender la parcela que heredé de mi abuelo. No puedes hacer eso, exclamó Carolina, conociendo lo importante que era ese terreno para él. ¿Qué otra opción tengo?, preguntó Mateo, la desesperación evidente en su voz. Es mi madre, Camila. Haría cualquier cosa por ella. Carolina nunca se había sentido tan atrapada. Su mentira, que al principio parecía inofensiva, ahora le impedía ayudar a las personas que habían llegado a importarle más de lo que jamás imaginó. Esa noche, durante el festival anual de la cosecha en la plaza principal de San Miguel, Mateo y Carolina bailaban al ritmo de mariachis. Por unas horas, ambos fingían que no existían problemas en el mundo. «Te ves hermosa», susurró Mateo en su oído mientras giraban al compás de la música. Carolina iba a responder cuando notó a un hombre observándola fijamente desde el otro lado de la plaza. Su corazón se detuvo al reconocer a Ramiro Cruz, el investigador que Vicente solía contratar para asuntos delicados. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo sintiendo su repentina tensión. «Nada, solo creo que bebí demasiada agua de Jamaica», improvisó ella. «Vuelvo en un momento». Carolina se alejó entre la multitud, buscando un lugar apartado donde pudiera pensar. Ramiro la siguió hasta un callejón cerca del mercado artesanal. «Señorita Rivero», dijo el hombre al alcanzarla, «su primo estará muy interesado en saber que la encontré». «¿Cuánto quieres por tu silencio?», preguntó Carolina directamente. Ramiro sonrió con suficiencia. «No se trata de dinero esta vez. Vicente me ha contratado para encontrarla y entregarle información. Su padre está mejor, pero Vicente ha falsificado documentos declarándolo mentalmente incapacitado». «No puede hacer eso», exclamó Carolina. «Ya lo ha hecho. 2 miembros del consejo están de su lado. Si no regresa pronto, perderá no solo su posición en la empresa, sino también el control de la fundación ambiental». Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La fundación era su mayor logro personal, el proyecto al que había dedicado los últimos 5 años. «Volveré mañana», decidió, «pero antes debo hablar con alguien». «Su novio del desierto, supongo», comentó Ramiro con sarcasmo. «¿Sabe él quién es usted realmente?». El festival continuaba, ajeno al drama que se desarrollaba en las sombras. Carolina buscó a Mateo entre la multitud, encontrándolo finalmente cerca del puesto de aguas frescas. «Necesitamos hablar», dijo tomándolo del brazo. «En privado». Mateo notó la gravedad en su rostro y la siguió sin cuestionar. Caminaron en silencio hasta llegar al mirador, donde semanas atrás ella había sido atacada por la serpiente. Bajo la luz plateada de la luna, Carolina tomó una profunda respiración.
Te he mentido, Mateo, comenzó con la voz temblorosa. No soy Camila Robles, ni soy fotógrafa freelance. Mi nombre verdadero es Carolina Rivero, continuó ella con voz temblorosa. Soy la heredera de Empresas Rivero, un conglomerado de energía y tecnología. Escapé de Ciudad de México porque mi padre quería casarme con el hijo de un socio comercial. El rostro de Mateo se endureció con cada palabra. La luz de la luna iluminaba sus facciones tensas mientras procesaba la información. ¿Todo fue mentira?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro áspero. ¿Las conversaciones, los paseos, los besos? No. Carolina dio un paso hacia él, pero Mateo retrocedió. Todo lo que compartimos es real. Solo oculté quién soy porque necesitaba escapar de mi vida por un tiempo. Y decidiste jugar a la turista pobre en nuestro pueblo. El tono de Mateo destilaba amargura. ¿Te divertiste viendo cómo vivimos los que no tenemos empresas millonarias? Carolina sintió cada palabra como una bofetada. No fue así, Mateo. Vine buscando algo auténtico y lo encontré contigo. ¿Auténtico? Mateo rió sin humor. Mientras me contabas mentiras. ¿Sabes cuántas noches pasé preocupado por el tratamiento de mi madre, mientras tú podías resolverlo con un chasquido de dedos? Iba a ayudarles, pero temía que si sabías quién era realmente... ¿Qué? ¿Pensaste que iría tras tu dinero?, la interrumpió Mateo herido. Los ricos siempre creen que los demás solo queremos su fortuna. Mi apellido ha sido una barrera toda mi vida, explicó Carolina con lágrimas en los ojos. Nadie ve a la persona, solo el dinero y las conexiones. Contigo me sentí vista por primera vez. Mateo se pasó la mano por el cabello, visiblemente frustrado. Debo regresar a Ciudad de México, añadió Carolina. Mi padre está enfermo y mi primo Vicente está intentando tomar control de la empresa. Entonces vete, respondió Mateo fríamente. Vuelve a tu mundo de lujos y mentiras, es donde perteneces. Se dio la vuelta para marcharse, pero Carolina lo sujetó del brazo. Lo que siento por ti es real, Mateo, más real que nada en mi vida. Él se zafó suavemente de su agarre. Ya no sé qué es real contigo, Carolina. La dejó allí, de pie bajo la luna del desierto, con el eco de su verdadero nombre, resonando entre ellos como un abismo insalvable. Al día siguiente, Carolina abordó el primer autobús hacia Ciudad de México, con el corazón destrozado pero determinada a enfrentar sus responsabilidades. Antes de partir, dejó un sobre con suficiente dinero para el tratamiento de doña Mercedes en la recepción del hotel, con instrucciones de entregarlo anónimamente a la familia Guzmán. El regreso a su apartamento de lujo fue como entrar a un mundo extraño y distante, a pesar de haber vivido allí toda su vida adulta. Dolores la recibió con un abrazo cálido. «Tu padre está preguntando por ti», informó la asistente. «Los médicos dicen que está respondiendo bien al tratamiento, pero necesita tranquilidad». En la habitación del hospital privado, Ernesto Rivero parecía más pequeño y frágil entre las sábanas blancas. Su rostro se iluminó al ver a su hija. «Mi Carolina», susurró con voz débil. «Temí no volver a verte». Ella tomó su mano, sorprendida por la emoción que la embargaba. «Estoy aquí, papá, y no me voy a ninguna parte». Durante la siguiente hora, mantuvieron la conversación más honesta de sus vidas. Ernesto confesó que nunca había querido obligarla a casarse con Javier Mendoza, pero temía que Vicente tomara el control si no consolidaban la alianza con los Mendoza. «Vicente siempre ha codiciado lo que es tuyo», explicó Ernesto. «Desde que tu madre murió, he intentado protegerte de sus ambiciones». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Carolina. «He pasado años pensando que solo te importaba la empresa. Los hombres de mi generación no somos buenos expresando sentimientos», respondió él con una sonrisa cansada. «Pero nunca quise para ti un matrimonio sin amor. Yo amé a tu madre cada día de nuestra vida juntos». Carolina apretó su mano, emocionada por esta nueva faceta de su padre. «Hay alguien», confesó ella en un impulso, «un hombre en Sonora. Es completamente diferente a nuestro mundo, pero con él me sentí libre». Ernesto la miró con curiosidad. «¿Y él siente lo mismo?». «Ya no lo sé», respondió Carolina con tristeza. «Le mentí sobre quién era. Cuando supo la verdad, me rechazó. Si realmente te ama, encontrará el camino de vuelta a ti».
dijo Ernesto con sorprendente sabiduría. Mientras tanto, tenemos un problema llamado Vicente que resolver, En San Miguel, Mateo encontró el sobre con dinero al regresar a casa, después de una larga caminata por el desierto intentando aclarar sus pensamientos. Su primer impulso fue romperlo, pero Lucía intervino. «Mamá necesita ese tratamiento», argumentó su hermana. «Tu orgullo no va a salvarla». «No quiero nada de ella», respondió Mateo aún dolido. «Esto no se trata de ti o de Carolina», insistió Lucía. «Se trata de mamá». Doña Mercedes, desde su cama, tosió débilmente. «¿Carolina?», preguntó confundida. ¿No se llamaba Camila? Mateo y Lucía intercambiaron miradas. «Es una larga historia, mamá», respondió Mateo sentándose junto a ella, «pero parece que tu nuevo tratamiento está asegurado». Esa noche, mientras Mateo revisaba los detalles del hospital en Ciudad de México donde tratarían a su madre, Lucía entró a su habitación con una expresión seria. «Hay algo que debes saber sobre los Rivero», dijo, sentándose en la cama. «Encontré un artículo sobre una fundación para la preservación de ecosistemas desérticos dirigida por alguien llamado CR. Le mostró la pantalla de su teléfono. Carolina Rivero ha estado financiando investigaciones sobre plantas medicinales del desierto y apoyando comunidades indígenas durante años». Mateo observó la fotografía de un proyecto de conservación asombrosamente similar a lo que él mismo había soñado implementar en San Miguel. «Hay más», continuó Lucía. «¿Recuerdas al empresario que estafó a varias familias del pueblo con ese falso proyecto turístico cuando éramos adolescentes? El que hizo que papá perdiera nuestra mejor parcela». Mateo asintió. Ese recuerdo amargo nunca lo había abandonado. «Encontré una foto vieja». Lucía le mostró otra imagen. Era Vicente Rivero, el primo de Carolina. La revelación golpeó a Mateo como un puñetazo. Recordaba vagamente a un hombre arrogante prometiendo prosperidad y dejando miseria. ¿Sería posible que Carolina ignorara las acciones de su primo? Al día siguiente, para sorpresa de Mateo, Dolores Vázquez, asistente personal de Carolina Rivero, llegó a su casa con un sobre grueso. «La señorita Carolina quería que tuvieras esto», explicó formalmente. «Son documentos que demuestran que ella no tuvo conocimiento de las acciones de su primo en San Miguel y está trabajando para remediar el daño causado». Mientras revisaba los papeles, Mateo descubrió con asombro que Carolina había estado investigando secretamente a Vicente durante años, sospechando de sus negocios turbios pero sin pruebas suficientes. «También me pidió que te contara sobre la Fundación Tierra Viva», añadió Dolores. «Carolina la creó hace 5 años después de visitar una comunidad desplazada por un proyecto minero. Ha invertido su fortuna personal para preservar ecosistemas en peligro y apoyar a comunidades indígenas». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había juzgado a Carolina basándose en prejuicios heredados de experiencias dolorosas, sin darle la oportunidad de explicarse completamente. «Necesito verla», decidió repentinamente. «Va a enfrentar a Vicente mañana ante el consejo directivo», informó Dolores. «Sería importante que llegara antes». La lluvia azotaba los enormes ventanales del apartamento de Carolina mientras revisaba por 10ª vez la presentación que expondría ante el consejo directivo. El reloj marcaba las 11:43 de la noche, pero el sueño la eludía completamente. Un golpe insistente en la puerta la sobresaltó. Carolina se acercó cautelosa y miró por la mirilla, quedándose paralizada al reconocer la figura empapada al otro lado. Abrió tan rápido que casi pierde el equilibrio. «¿Mateo?», su voz apenas un susurro incrédulo. Él estaba completamente mojado, con su ropa de viaje arrugada y el cabello pegado a la frente. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que Carolina conocía bien. «Viajé 16 horas en autobús», dijo respirando agitadamente. «Necesitaba verte antes de que enfrentaras a tu primo». Carolina se hizo a un lado para dejarlo entrar, incapaz de procesar su presencia en Ciudad de México, en su apartamento, en su vida que creía haber perdido para siempre. «¿Cómo supiste dónde vivo?», logró preguntar cuando recuperó la voz. «Dolores es muy eficiente», respondió él con una pequeña sonrisa, aunque los guardias de seguridad necesitaron bastante convencimiento para dejarme subir.
Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto que decir y ninguno sabía por dónde empezar. Te juzgué mal, comenzó Mateo finalmente. Reaccioné desde el dolor y los prejuicios que arrastro desde que Vicente Rivero estafó a mi familia y a medio pueblo. No lo sabía, respondió Carolina. Te juro que no sabía lo que mi primo había hecho en San Miguel. Lo sé ahora. Mateo dio un paso hacia ella. Lucía investigó sobre tu fundación. Y Dolores me mostró documentos sobre tu lucha contra los negocios turbios de Vicente. Carolina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas durante semanas. Creí que me odiabas. Lo intenté, confesó él. Intenté odiarte con todas mis fuerzas, pero es imposible odiar a alguien que ha salvado tu alma. Yo te mentí, insistió ella, aunque su corazón latía desbocado ante la proximidad de Mateo. Me ocultaste tu apellido y tu cuenta bancaria, corrigió él acercándose más. Pero me mostraste tu corazón, Carolina, y ese corazón es lo único que me importa. La distancia entre ellos desapareció. El beso fue intenso, desesperado, como si intentaran recuperar todas las noches estrelladas del desierto que habían perdido. Al separarse, con la respiración entrecortada, Carolina apoyó su frente contra la de Mateo. Mañana enfrento a Vicente ante el consejo, susurró. Ha intentado declarar a mi padre mentalmente incapaz y tiene documentos que me incriminan en supuestos negocios ilícitos. Estaré contigo, respondió Mateo sin dudarlo. Si enfrentamos juntos a una serpiente venenosa, podemos con tu primo. A la mañana siguiente, la sala de juntas de empresas Rivero nunca había estado tan tensa. Los 12 miembros del consejo directivo ocupaban sus lugares habituales, mientras Vicente sonreía confiado desde el extremo opuesto a la silla vacía que solía ocupar Ernesto. La puerta se abrió, y todos los ojos se dirigieron hacia Carolina, quien entró con paso firme seguida por Mateo, quien vestía un traje prestado que le quedaba ligeramente grande. Mi querida prima, saludó Vicente con falsa cordialidad. Qué bueno que decidiste unirte a nosotros. Estábamos por votar sobre la incapacidad de tu padre para seguir al frente de la empresa. Esa votación no será necesaria, respondió Carolina mientras conectaba su computadora al proyector. Tengo información que el consejo debe conocer antes de tomar cualquier decisión. Durante la siguiente hora, Carolina presentó meticulosamente documentos, transferencias bancarias y testimonios que demostraban cómo Vicente había desviado fondos destinados a proyectos comunitarios, manipulado contratos y estafado a pequeños propietarios para adquirir tierras a precios irrisorios. El caso más flagrante, continuó Carolina mostrando fotografías de San Miguel de Sonora, fue este pueblo donde Vicente, usando el nombre de la empresa sin autorización, estafó a decenas de familias con un falso proyecto turístico, apropiándose de tierras fértiles que luego vendió a mineras extranjeras. Los miembros del consejo murmuraban entre sí, visiblemente impactados por las revelaciones. «Esto es ridículo», estalló Vicente golpeando la mesa. «No tienen pruebas de nada. Son acusaciones fabricadas por una niña caprichosa que escapó de sus responsabilidades para jugar a la aventurera en el desierto». La puerta de la sala se abrió nuevamente y un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Ernesto Rivero, pálido pero con determinación en la mirada, avanzó apoyado en un bastón. «Yo mismo autoricé la investigación sobre tus actividades, Vicente», declaró con voz firme. «Y puedo asegurar al Consejo que cada documento presentado por mi hija ha sido verificado por auditores independientes». Vicente palideció visiblemente. Sus ojos recorrieron la habitación buscando aliados, pero solo encontró miradas acusadoras. «Esto no quedará así», amenazó recogiendo apresuradamente su maletín. «Tengo contactos que destruirán esta empresa y a todos ustedes». Intentó dirigirse hacia la salida, pero 2 guardias de seguridad bloqueaban ya la puerta. «La policía financiera está esperando abajo», informó Carolina. «Tendrás mucho tiempo para pensar en tus contactos desde una celda». Antes de ser escoltado fuera, Vicente lanzó una última mirada venenosa hacia Carolina y Mateo. «¿Saben, consejeros?», dijo con desprecio. «Su heredera modelo se enamoró de un don nadie del desierto, un guía turístico sin educación ni fortuna. ¿Es este el futuro que quieren para Empresas Rivero?
Carolina tomó la mano de Mateo frente a todos. «Este hombre me salvó la vida cuando una serpiente de cascabel me atacó», declaró con orgullo. «Me enseñó sobre honor, autenticidad y el verdadero significado de la riqueza. Si nuestros negocios tuvieran la mitad de su integridad, seríamos imparables». Los guardias se llevaron a Vicente mientras continuaba gritando amenazas. Cuando la sala quedó en relativo silencio, Ernesto se acercó lentamente hacia Mateo, estudiándolo con atención. «Hay algo familiar en ti, joven», dijo entrecerrando los ojos. «¿Cuál es tu apellido completo?» «Mateo Guzmán Juárez, señor». Ernesto se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en la mesa. «¿Hijo de Joaquín Guzmán?», preguntó con voz temblorosa. Mateo asintió, sorprendido. «Así es, aunque nos abandonó hace 20 años». «No, hijo». Ernesto negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «Joaquín Guzmán era mi socio y mi mejor amigo cuando comenzamos esta empresa. No los abandonó. Fue víctima de un accidente en la carretera a Hermosillo». El mundo pareció detenerse para Mateo. «¿Un accidente?» «Mi madre siempre dijo que se había ido por voluntad propia». Ernesto sacó de su bolsillo una vieja fotografía donde dos jóvenes sonrientes sostenían un letrero improvisado que decía «Rivero and Guzmán Energías». «Mercedes nunca supo la verdad», explicó Ernesto. «Joaquín iba a buscarlos para traerlos a la ciudad cuando su camioneta se desbarrancó. La policía declaró que fueron los frenos. Pero recientemente», continuó su voz quebrada por la emoción, «encontré entre los documentos de Vicente evidencia de que él mandó sabotear el vehículo. Joaquín había descubierto que Vicente desviaba fondos. Incluso entonces, Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su vida había crecido odiando la memoria de un padre que supuestamente los había abandonado, cuando en realidad había muerto intentando reunirse con ellos. Después del accidente, continuó Ernesto, intenté contactar a Mercedes, pero ella rechazó toda ayuda. Su orgullo era inquebrantable. Lo único que pude hacer fue enviar anónimamente pequeñas sumas de dinero. «Los cheques misteriosos», murmuró Mateo, recordando los sobres que llegaban puntualmente cada mes y que su madre siempre devolvía sin abrir. Carolina observaba la escena con lágrimas silenciosas, comprendiendo la magnitud de lo que estaba presenciando. El hombre que amaba y su padre estaban conectados por una tragedia orquestada por Vicente, el mismo hombre que había intentado destruirlos a todos. 3 meses después de las revelaciones en la sala de juntas, Mateo contemplaba el atardecer desde la terraza del hospital donde doña Mercedes recibía su tratamiento. Ciudad de México se extendía ante él como un océano de luces que comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba tras los edificios. «Es hermoso, pero no se compara con nuestros atardeceres en el desierto», dijo una voz a sus espaldas. Carolina se acercó y le tendió un café. Las ojeras bajo sus ojos revelaban las largas jornadas reorganizando la empresa tras la caída de Vicente, quien ahora enfrentaba múltiples cargos por fraude, malversación y complicidad en la muerte de 1912. «Joaquín Guzmán». «¿Cómo sigue tu madre?», preguntó apoyándose en la barandilla junto a él. «El doctor dice que responde bien al tratamiento», respondió Mateo con una sonrisa genuina. Esta mañana incluso regañó a la enfermera por servirle avena sin canela. Carolina rió suavemente. En las últimas semanas había conocido mejor a doña Mercedes, descubriendo en ella a una mujer de carácter indomable que, tras la desconfianza inicial, comenzaba a aceptarla. «Es una guerrera», comentó Carolina. «Ahora entiendo de dónde sacaste tu fortaleza». Se quedaron en silencio, disfrutando de la mutua compañía que se había convertido en su refugio durante esos meses turbulentos. La distancia entre sus mundos, que una vez pareció insalvable, se reducía día a día con pequeños gestos y conversaciones profundas. «He estado pensando», dijo Carolina finalmente, «cuando tu madre se recupere completamente, podrían quedarse en la ciudad. Tengo espacio de sobra en mi apartamento, y Lucía podría comenzar la universidad el próximo semestre». Mateo contempló la propuesta, agradecido pero indeciso. «¿Y qué haría yo en la ciudad?», preguntó.
No sé nada de corporaciones ni oficinas. Mi vida está en el desierto, Carolina. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos. Lo sé, y no te pediría que cambiaras quién eres, respondió. Solo pensé que sería más sencillo para todos. Mateo besó suavemente su frente. ¿Y si existe otra posibilidad?, sugirió. Una donde ninguno tenga que renunciar a su esencia. 2 semanas después, en la sala de conferencias de Empresas Rivero, Carolina presentaba un ambicioso proyecto ante el consejo directivo y su padre, quien había retomado parcialmente sus funciones mientras se preparaba para un eventual retiro. El Centro de Investigación y Conservación del Desierto Sonorense, explicó Carolina mientras las imágenes se proyectaban en la pantalla. Un complejo sustentable ubicado en San Miguel que albergará la sede principal de nuestra Fundación Ambiental. Los gráficos mostraban un diseño innovador que combinaba la arquitectura tradicional con tecnología de vanguardia para minimizar el impacto ambiental. Paneles solares, sistemas de captación de agua y materiales locales conformaban un proyecto que respetaba profundamente el entorno. El centro incluirá un laboratorio de investigación sobre plantas medicinales, continuó. Combinaremos el conocimiento ancestral de curanderos locales con la ciencia moderna para desarrollar nuevos tratamientos. Ernesto observaba con evidente orgullo mientras su hija explicaba los detalles financieros y logísticos. La pasión en su voz recordaba a la joven idealista que él mismo había sido décadas atrás, antes de que las presiones corporativas endurecieran su corazón. ¿Y quién dirigirá este ambicioso proyecto?, preguntó uno de los consejeros. Mateo Guzmán, respondió Carolina sin titubear. Su conocimiento del terreno, la flora local y las comunidades indígenas es invaluable. Además, añadió con una sonrisa, como hijo de Joaquín Guzmán, le corresponde por derecho ser parte de esta empresa. La votación fue unánime. Esa misma tarde, mientras celebraban la aprobación del proyecto, Ernesto entregó a Mateo un sobre amarillento. Encontré el testamento de tu padre entre los archivos antiguos, explicó. Vicente lo ocultó todos estos años. Te corresponde el 15% de las acciones originales de la empresa. Mateo observó los documentos con una mezcla de emociones contradictorias. No busco riqueza, don Ernesto, respondió honestamente. Solo quiero honrar la memoria de mi padre, haciendo algo significativo por nuestra tierra. Lo sé, muchacho, respondió el hombre mayor, y esa integridad es exactamente lo que esta empresa necesita. El regreso a San Miguel, 6 semanas después, fue agridulce para Mateo. Doña Mercedes, notablemente recuperada, aunque aún débil, contemplaba el pueblo desde la ventanilla del vehículo con ojos brillantes. Nunca pensé que extrañaría tanto este polvo, comentó la mujer, aspirando profundamente el aire seco del desierto. Lucía, sentada junto a ella, vibraba de emoción contenida. «No puedo creer que en 2 meses comenzaré la facultad de medicina», exclamó por enésima vez, «y que regresaré para trabajar en el centro de investigación». Carolina observaba la escena con callada satisfacción. El proyecto avanzaba a buen ritmo, generando empleos locales y revitalizando la economía del pueblo. Lo más importante, las tierras estafadas por Vicente estaban siendo devueltas a sus legítimos dueños. Los siguientes meses transcurrieron entre viajes constantes de Ciudad de México a San Miguel. Carolina dividía su tiempo entre las responsabilidades corporativas y el desarrollo del centro, mientras Mateo coordinaba la construcción y establecía contacto con médicos tradicionales de toda la región. Durante una de sus visitas, Carolina encontró a Mateo sentado en una roca en el mismo lugar donde la serpiente la había atacado casi un año atrás. El sol poniente bañaba el paisaje con tonalidades doradas y rojizas. «Aquí comenzó todo», dijo él al sentirla acercarse. «Si esa serpiente no te hubiera mordido, o si tú no hubieras estado ahí para salvarme», completó ella sentándose a su lado. Mateo tomó su mano y acarició suavemente la pequeña cicatriz que había quedado en su pierna. «A veces el veneno puede convertirse en medicina», filosofó. «Mi abuelo decía que las pruebas más duras son en realidad oportunidades disfrazadas». «Sabio hombre», respondió Carolina, apoyando la cabeza en su hombro. «Sin esa mordedura,
nunca habría descubierto mi verdadero camino, ni a ti. En ese momento, mientras el sol se ocultaba tras las majestuosas formaciones rocosas, Mateo sacó una pequeña caja de madera tallada a mano. Mi abuelo también decía que cuando encuentras tu alma gemela, no debes dejarla escapar, dijo, abriendo la caja para revelar un delicado anillo con una piedra verde que parecía capturar la esencia del Muón, desierto. Esta piedra es un antiquísimo jade sonorense. Los antiguos creían que sanaba el alma y unía destinos. Carolina contuvo la respiración mientras Mateo continuaba. No tengo una mansión que ofrecerte, ni yates, ni joyas lujosas, dijo con voz emocionada. Solo puedo prometerte autenticidad, respeto y un amor tan vasto como este desierto. Carolina Rivero, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas brotaron libremente mientras Carolina extendía su mano temblorosa. Sí, 1000 veces sí, respondió, mientras Mateo deslizaba el anillo en su dedo. No necesito mansiones ni lujos, solo te necesito a ti y a este desierto que nos unió. 2 meses después, un pequeño oasis en medio del desierto sonorense se transformó en el escenario para una ceremonia íntima pero significativa. Un altar improvisado decorado con cactus floridos y textiles tradicionales aguardaba a los novios bajo la sombra de antiguos mezquites. Doña Mercedes, recuperada y radiante, acomodaba nerviosamente la pajarita de Mateo mientras le daba los últimos consejos. Recuerda que el matrimonio es como el desierto, hijo, decía con sabiduría ancestral. A veces árido y difícil, pero si sabes dónde buscar, encontrarás oasis de felicidad que te sostendrán en los momentos duros. Al otro lado del oasis, Carolina se preparaba con ayuda de Lucía y Dolores. Su vestido, sencillo pero elegante, incorporaba bordados tradicionales realizados por artesanas locales. En lugar de joyas ostentosas, una corona de flores del desierto adornaba su cabello. Cuando finalmente ambos se encontraron frente al altar, donde un chamán local los esperaba junto al juez civil, el tiempo pareció detenerse. Los invitados, una mezcla de ejecutivos de la ciudad y habitantes del pueblo, formaban una extraña pero armoniosa comunidad unida por el afecto hacia los novios. Ernesto, quien entregaría a Carolina, se detuvo un momento para hablar con Mateo antes de la ceremonia. «Mi socio estaría orgulloso del hombre en que te has convertido», dijo con sincera emoción. Joaquín siempre decía que la verdadera riqueza está en las personas que amamos, no en las cuentas bancarias. «Gracias por compartir esos recuerdos», respondió Mateo. «Me ayudan a conocer al padre que perdí demasiado pronto». La ceremonia fue simple pero profundamente emotiva. Los votos, escritos por ellos mismos, hablaban de encuentros inesperados, de venenos que se convierten en medicina, y de cómo el amor verdadero trasciende mundos aparentemente incompatibles. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el chamán los declaró unidos. El beso que sellaba su matrimonio fue recibido con aplausos y lágrimas de alegría. 2 almas, provenientes de mundos opuestos, habían encontrado en el vasto desierto sonorense el territorio común donde florecer juntos. 5 años habían transcurrido desde aquella tarde en que una mordedura de serpiente cambió para siempre el destino de Mateo y Carolina. El Centro de Investigación y Conservación del Desierto Sonorense se alzaba ahora como un complejo arquitectónico que combinaba armoniosamente con el paisaje, como si siempre hubiera pertenecido a ese rincón de San Miguel. Desde la amplia terraza de su casa, construida con adobe y materiales sustentables, Carolina observaba el atardecer mientras terminaba una videoconferencia con inversionistas europeos interesados en replicar el modelo de desarrollo comunitario implementado en Sonora. «Mamá, mira lo que encontré». La vocecita entusiasta de Mercedes, su hija de 4 años, interrumpió sus pensamientos. La pequeña, con el cabello oscuro y los ojos intensos como los de su padre, sostenía cuidadosamente unas hojas verdes entre sus manitas. «Abuelita dice que esta planta cura la tristeza», explicó la niña con la seriedad de quien comparte un secreto ancestral. Doña Mercedes apareció tras ella, completamente recuperada de su enfermedad. Los años le habían añadido algunas arrugas, pero su mirada conservaba la misma vitalidad indomable de siempre.
No la dejes que ponga eso en la boca, advirtió la mujer mayor con una sonrisa. Primero debe aprender a identificar correctamente cada planta. Carolina tomó a su hija en brazos, maravillada por cómo mezclaba en su personalidad la determinación empresarial Rivero, con la sabiduría intuitiva de los Guzmán. ¿Dónde está papá?, preguntó la pequeña mirando hacia el horizonte. Regresará pronto con el tío Ernesto, respondió Carolina. Fueron a revisar el nuevo sistema de captación de agua. La relación entre Ernesto y Mateo había evolucionado con los años hasta convertirse en un vínculo que iba más allá del parentesco político. El antiguo magnate empresarial había encontrado en Mateo al hijo que nunca tuvo, mientras Mateo descubría en Ernesto fragmentos de la memoria de su propio padre. A lo lejos, una camioneta se aproximaba levantando polvo en el camino. Poco después, Mateo entraba a la casa cargando un pequeño cactus en flor. «Mira lo que encontramos cerca del arroyo seco», anunció besando a Carolina y luego revolviendo cariñosamente el cabello de su hija. «Una especie que creíamos extinta en esta región. Perfecto para el jardín botánico», exclamó Mercedes, bailoteando alrededor de su padre. Ernesto, que entraba tras él, observaba la escena familiar con evidente satisfacción. A sus 70 años, había delegado casi todas sus responsabilidades corporativas para dedicarse a su pasión redescubierta, la conservación ambiental. «Nunca pensé que terminaría mis días contando cactus en vez de ganancias», comentó con humor, sentándose junto a doña Mercedes, con quien había desarrollado una amistad basada en experiencias compartidas y el amor por sus nietos. Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo un cielo estrellado, Lucía llegó con noticias emocionantes. Recién graduada como médica con especialidad en toxicología, había sido nombrada directora del departamento médico del centro. «Acabo de recibir los resultados preliminares», anunció, apenas conteniendo su entusiasmo. «El compuesto que extrajimos de la planta que Mateo usó cuando te mordió la serpiente», miró a Carolina, «muestra propiedades antiinflamatorias excepcionales. Podría revolucionar el tratamiento de enfermedades autoinmunes». La noticia fue recibida con brindis y felicitaciones. El trabajo de Lucía, combinando el conocimiento ancestral de plantas medicinales con investigación científica rigurosa, comenzaba a dar frutos que beneficiarían a personas en todo el mundo. «De la tragedia a la medicina», reflexionó Mateo, mirando significativamente a Carolina, «como nuestra historia». Más tarde, cuando todos se habían retirado y la pequeña Mercedes dormía profundamente, Carolina y Mateo se sentaron en el mismo punto donde años atrás habían compartido su primer beso bajo las estrellas. «5 años», murmuró Carolina, recostándose contra el pecho de su esposo. «A veces parece que fue ayer cuando llegué a San Miguel huyendo de mi vida. Y encontraste una nueva, para bien o para mal», completó él, acariciando suavemente la cicatriz en la pierna de Carolina, un ritual que habían convertido en tradición. La marca, lejos de desvanecerse con el tiempo, permanecía como testigo silencioso de su encuentro fortuito. Durante los primeros meses de embarazo, Carolina había temido que esa marca pudiera traer complicaciones, pero el médico les aseguró que el veneno había sido completamente neutralizado por las plantas medicinales aplicadas por Mateo. «El grupo Guzmán Rivero presentará mañana los resultados trimestrales», comentó Carolina, cambiando de tema. «Los analistas anticipan nuestro mejor desempeño histórico. La transformación de Empresas Rivero había sido tan profunda como la de ellos mismos. Ahora lideraba el mercado en desarrollo sustentable, con proyectos que combinaban rentabilidad económica con responsabilidad ambiental y social». «¿Sabes qué es lo más valioso que hemos creado?», preguntó Mateo, señalando hacia el pueblo que se vislumbraba a lo lejos, sus luces tenues parpadeando en la oscuridad. «Un modelo donde nadie tiene que renunciar a su esencia para prosperar». San Miguel de Sonora había florecido sin perder su autenticidad. Los habitantes locales administraban cooperativas turísticas y artesanales, mientras nuevas generaciones accedían a educación superior gracias a las becas de la fundación. «A veces pienso en Vicente», confesó Carolina en voz baja. «Sigue cumpliendo su condena sin mostrar arrepentimiento». «Algunas personas no pueden ver más allá de sus propios intereses», respondió Mateo,
Pero incluso su maldad nos trajo hasta aquí, a este momento. Un sonido de pasos pequeños los interrumpió. Mercedes, descalza y con su pijama de cactus, se acercaba frotándose los ojos soñolientos. «Tuve un sueño con serpientes», explicó la niña trepando al regazo de su padre. «¿Te asustaron?», preguntó Carolina, acariciando su cabello. «No», respondió Mercedes con la sencillez profunda de la infancia. «En mi sueño, las serpientes construían puentes entre montañas para que la gente pudiera visitarse». Mateo y Carolina intercambiaron miradas de sorpresa y comprensión. «A veces, mi amor», dijo Mateo abrazando a su hija, «las serpientes nos ayudan a encontrar caminos que no sabíamos que existían». Mercedes pronto se quedó dormida nuevamente entre los brazos de sus padres. Bajo el mismo cielo estrellado que había atestiguado su historia de amor, la familia permaneció en silencio, contemplando el vasto desierto que se extendía ante ellos. «¿Sabes qué dicen los antiguos sonorenses?», susurró Mateo finalmente. «Que las cicatrices son mapas que nos muestran dónde hemos estado, pero no determinan hacia dónde vamos». Carolina entrelazó sus dedos con los de Mateo, sintiendo la rugosidad de sus manos trabajadoras contra su piel. «Y nosotros vamos juntos», completó ella, «sin importar si el camino cruza desiertos o rascacielos». En la distancia, un coyote aulló bajo la luna creciente, su llamado resonando como un recordatorio de que la naturaleza, al igual que el amor verdadero, siempre encuentra formas de adaptarse y florecer incluso en los entornos más hostiles. Y así, bajo el manto protector de la noche sonorense, la heredera que aprendió a valorar la autenticidad por encima de la riqueza y el guía que descubrió que su verdadero legado iba más allá del desierto, sellaron una vez más la promesa que había comenzado con una mordedura de serpiente y el valor de un hombre que no dudó en arriesgarlo todo para salvar a una desconocida que, sin saberlo entonces, transformaría su vida para siempre.